es eterno es una exposición colectiva de arte contemporáneo, de artistas del entorno asturiano, en la que a partir de un hilo conductor que tiene que ver con la cueva de Tito Bustillo y con las pinturas rupestres, cada uno de los artistas seleccionados ha derivado o ha desarrollado el proyecto llevándolo a su terreno, ¿no?, a su estética. Las obras que se exhiben son absolutamente creativas y personales y muy experimentales también, y se mueven entre el ámbito de la geología, el ámbito de la antropología, el ámbito de la espiritualidad y todos esos aspectos que han pervivido a lo largo de la historia unido a la evolución de la propia humanidad. El montaje expositivo parte de un espacio realmente singular, que es la sala de exposiciones temporales del Centro de Pintura Rupestre Tito Bustillo, que nos ha permitido articular distintos proyectos e instalaciones. Se trata de 11 artistas desde distintas perspectivas, de distintas generaciones, de distintos planteamientos estéticos, pues han profundizado en lo que para ellos es esencial en la pervivencia del arte, ¿no? Sobre todo en ese juego, en ese paralelismo de la evolución del ser humano y la evolución del propio arte, desde planteamientos antropológicos hasta etnográficos, evidentemente plásticos y estéticos, hasta planteamientos geológicos en algunos de los creadoras. En todos ellos yo creo que en el fondo pervive lo que es eterno, y lo que es eterno tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con la trascendencia y de cómo el ser humano ha ido dejando su huella en el paso del tiempo, ya que él no puede pervivir y que muestra su carácter efímero. Es el arte el que pervive y no el ser humano.